y de las tinieblas. Y en este momento estamos dándole las gracias a cada uno de los que nos han visto, de los que nos han hablado, de los que han dado, ¿verdad?, ideas, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros estar trabajando, de necesidades que existen dentro del cuerpo. Y acuérdese muy bien que la semana pasada al programa anterior estábamos hablando nosotros acerca de qué era el poder que tiene la autoridad en Cristo Jesús, lo que es una guerra espiritual, lo que es la autoridad de la palabra. Y nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que no es el propósito, ¿verdad?, que nosotros venir a pelearnos con el diablo. La palabra dice claramente que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y eso es lo único que tenemos nosotros que hacer. Deshacer las obras que Él ha puesto, porque el enemigo ese ya está aparte, ese está vencido, dice la palabra de Dios, que Jesucristo vino y lo venció, dice, y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, despojándolo de todo lo que Él traía. Solo que ahora nosotros sabemos de antemano que la autoridad está en el creyente, que la autoridad está en aquel Hijo de Dios que ha sido salvo y lavado con la sangre de Cristo. Pero ahora nosotros estamos dándole a usted unas ideas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones creemos que como Cristo ya hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso está completamente en contra de la palabra de Dios. Efesios 6:12 nos dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Orar? Simplemente estarle pidiendo al Padre, como lo habíamos dicho en el otro programa anterior. No, Dios, Jesucristo nos dio una autoridad, y esa autoridad nosotros la tenemos que tener. Ahora, muchas personas me han dicho, bueno, hermano, es que esa autoridad era para los discípulos, para los 12 que anduvieron con Cristo, y quiero decirle que no es cierto. Yo con la palabra le voy a enseñar que no es cierto. La autoridad es de usted, tanto fue como los discípulos, tanto fue como los de los 70, tanto fue como de los 120, tanto fue como ahora usted tiene esa autoridad. Y es lo que queremos darle a usted conocer, porque mientras no conozca la autoridad, se va a hacer en su vida una palabra que no me gusta, pero aquí ahí está. Se llama Oseas 4:6. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que no hayan querido, que no se les haya enseñado, es que no quisieron oír la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que el enemigo usa en contra de cada cristiano, en contra de cada congregación, en contra de cada pastor, en contra de cada evangelista. Por muchas ocasiones, por no saber el poder y la autoridad que Cristo nos dio, entonces nosotros no estamos bajando, como se dice, el reino de los cielos ¿cómo se llama?, para que se manifieste el poder de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hay veces que ignoramos. La palabra de Dios nos lo enseña. ¿Ve? Entonces, si las obras del diablo, Jesucristo vino a deshacerlas, nosotros tenemos que hacerlas. ¿Qué es las obras del diablo? Imagínense la situación que están sus hijos. Imagínense la situación que está su matrimonio. Imagínense la situación que está el barrio. Imagínense la situación que está la ciudad donde usted vive. Y verá que en cada una de esas cosas hay obras del diablo. Hay hechicería, hay brujería, espiritismo, hay odios, hay corajes, hay rencillas, hay pleitos, hay homicidios, ¿verdad? Hay de todo. Y eso es lo que aquí Efesios 6:12 lo dice claramente. Son principados, potestades, gobernadores de maldad, en las cuales el género humano, ahí dice, no es lucha contra ellos, no es lucha contra los del barrio, no es lucha contra los drogadictos, no es lucha en contra del alcohólico, es alguien que entró y hizo una obra de maldad, queriendo deshacer la obra de Dios, y hizo una obra de maldad. Por eso nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para poder venir a hacer lo que el Señor quiere. Amén. Solo que vamos a seguirle, a enseñarle ahora una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, la autoridad espiritual. Usted posiblemente diría, oiga, usted está hablando mucho, la palabra de Dios dice que los discípulos fueron los que fueron ungidos, enviados, y sí es cierto. Sí es cierto, la palabra de Dios lo dice. Y déjeme decirle dónde está. Lucas 9, allí en Lucas 9 nos empieza a decir cómo fueron los discípulos mandados. Aquí un momentito. Lucas 9, palabra de Dios. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí está hablando de sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Fíjese, el reino de Dios se manifiesta echando fuera demonios, sanando a las personas, y todo esto es cuando se manifiesta el poder de Dios. No se manifiesta en que yo voy a hablar y hablar y hablar, no. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros miramos que una persona que había estado controlada por el enemigo ahora es liberada. Y eso es lo que le quiero decir. Usted tiene la autoridad, yo tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos la delegó. La semana pasada decían nosotros que pareciera que Jesucristo había dejado inconclusa su obra. Aunque no es cierto. Si Cristo hubiera querido Él terminar completamente con el día que hubiera hecho. Pero ¿sabe lo que le dice a usted y lo que me dice a mí? Dice, si tú crees las cosas que yo he hecho, tú las harás y aún mayores. Si tú crees las cosas, ahí es donde el Señor dice, porque yo voy al Padre. ¿Ve? Ahora, a nosotros nos está dando la autoridad. Si creemos, nosotros podemos hacer cosas. Y aún dice, mayores, hermano, ¿cómo eso? Está en la palabra. Está en la palabra. El asunto es creer. Si usted no cree, si usted cree que está por estar orando acá con su mente celestial o con su mente muy ungida, y está hablando, usted no está hablando, usted está comunicándose con el Padre, usted está comunicándose con Dios, pero usted no está tomando la autoridad que Cristo Jesús le dejó a usted. Y esa es por la razón la que en muchas ocasiones iglesias y congregaciones se encuentran controladas, dominadas, tienen 10 años, 15 años, 20 años, entran a las congregaciones, salen con igual. Y yo decía anteriormente, entran como tibios y salen fríos, porque ellos están buscando algo, pero mientras no exista el poder y la autoridad que Dios, que crean en eso, entonces no va a poder hacer nada. Entrará a la iglesia, saldrá. Entrará a la iglesia y saldrá. Entrará como la mujer jorobada. Por muchos años estuvo entrando a la iglesia, entraba jorobada y salía jorobada. Hasta que vino Cristo Jesús y deshizo esa obra del diablo. Ahí dice claramente, por 18 años estuvo atada esa mujer. Solo que nosotros miramos que hay autoridad. La misma autoridad que tiene Cristo es la misma autoridad que le da a usted y que me da a mí. Siempre y cuando estemos en la obediencia a Dios. Porque no se puede manifestar simplemente. O que usted diga, pues el hermano dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, echamos fuera este. No, así no trabaja. Usted tiene que tener un conocimiento de quién es la autoridad, quién es el que le delegó esa autoridad para poder estar limpios también delante de la presencia de Dios. Mire, en Lucas 10:19, aquí está otro. Entonces, en Lucas 10, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y la palabra dice otra vez, Lucas 10:8 dice, y sanen los enfermos, fíjese, sanen los enfermos que en ella haya, y diles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Otra vez la manifestación del reino de Dios es con señales y con maravillas. ¿Por qué? Porque la gente le cree más a un brujo, porque llegan y entran y les hacen ahí la barrida y les hacen esto y salen sanos, aunque están atados completamente y no por siempre. Pero ese no es la sanidad que Dios quiere. Esa es una sanidad maligna. Pero aquí dice que cuando nosotros hablamos, aquí dice claramente que el reino de los cielos. Ahora, hermano, pero ¿y nosotros qué es lo que, dónde dice que nosotros tenemos esa autoridad? Gracias por preguntarme. Aquí en Mateo 28 dice la palabra de Dios claramente. Déjenme buscarlo. En Mateo 28 nos está dando la autoridad a nosotros. Dice la palabra de Dios. Dice que nos dio una comisión tremenda. Dice en Mateo 18, 19, dice... El 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Esa es una obligación que usted tiene y que yo tengo también. Ahora ya no son los 12, ahora ya no son los 70, ahora somos nosotros. ¿Cómo qué? Como iglesia.
¿Se acuerdan que Efesios dice, y esta autoridad yo le he dado a la iglesia para que le enseñe a los principados y potestades el poder de Dios, la sabiduría de Dios? Solo que nosotros somos los que tenemos esa autoridad, y usted la tiene también, pero la tiene que ejercer. Por eso estamos viendo que en muchas ocasiones nosotros hay veces que decimos, pues yo creo que Dios no me escucha. Sí lo escucha. Yo creo que Dios no me hace caso. Sí le hace caso. El asunto que tiene usted, o está orando o está ejerciendo su autoridad. Son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios aquí nos dice claramente, ahí mismo en Lucas en 10:19 nos habla de otra palabra que el Señor dio. En 10:19 dice que cuando mandó a los 70, ¿verdad? Que cuando mandó a los 70, dice que llegaron ellos muy gozosos, contentísimos. Y dice la palabra de Dios, dice, y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ahora Jesús hablando, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. El 19 dice, he aquí doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo maligna, y nada os dañará. Aquí nos está dando una autoridad a cada uno de los creyentes, a cada uno de los que nosotros tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Somos soldados del ejército de Dios. Y usted quiera o no quiera, usted está metido en esta guerra también. Desde el momento que cada persona que le ha dado su vida a Cristo Jesús, esa persona tiene un enemigo. Y es un enemigo invisible, un enemigo que posiblemente no le haga nada al principio. Pero tan pronto cuando mire que usted está dando frutos, cuando tan pronto mire que usted está haciendo un ministerio, va a ver cómo va a venir. Pero tenemos la autoridad. Si nosotros no tuviéramos la autoridad, el enemigo vendría y nos barría. Pero gracias a Dios que tenemos la autoridad. Y por eso es por lo que estamos hablando en esta hora. Queremos que usted se levante como un soldado de guerra. Dijo David, dijo, ¿sabes qué? No has venido contra mí, has venido contra el comandante de los escuadrones de Israel. Así se le llama a Dios. Dice, el que prepara mis manos, el que para la batalla, el que prepara mis dedos para la guerra. Eso es lo que está hablando de nosotros. Dice la palabra de Dios que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestra autoridad está en Cristo Jesús. Y si nosotros lo estamos haciendo, el enemigo sí lo va a hacer y va a tomar ventaja de usted, va a tomar ventaja de su ministerio, va a tomar ventaja de su familia y de sus pertenencias. Porque este no descansa. Tenemos que tener una fe arraigada completamente en Jesús. A Pedro le hablaron y le dijeron, Pedro, ¿qué es lo que dice la gente que yo soy? Y él dijo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces cuando le dice él, dijo, ¿sabes qué? Tú sí sabes lo que estás hablando. Dijo, porque todo esto no ha sido revelado por nadie más, sino por mi Padre que está en los cielos. ¿Se fija? Cómo a Pedro se le reveló todo eso y vino él a decirles a todos los demás lo que era Cristo Jesús. Si quiere verlo, está en Mateo 16:16. Dice ahí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano, aquí nos está diciendo, hay un infierno que tenemos que ganar, hay una pelea, una lucha constante que tenemos nosotros que ganar. Aquí se le está dando a Pedro y nos está dando la autoridad a nosotros también. La palabra en Marcos 16, 16 y 17 dice que en el nombre de Jesucristo podríamos nosotros echar fuera demonios, podríamos poner las manos sobre los enfermos. Es la autoridad que le está dando a usted. Mire, Marcos 16, 16. El que creyera. Otra vez está hablando de creer. ¿Qué dijo primero? ¿Qué dijimos primero que Jesucristo había dicho? El que cree las cosas que yo hago. El que cree las cosas que yo hago, él las hará y aún mayores. Y aquí lo está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora fíjese el beneficio de creer en Cristo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para cada uno de ustedes. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Todo aquel que tiene la autoridad, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es llamado Hijo de Dios. Él tiene esta autoridad que le está dando aquí. Pero muchas ocasiones nosotros no lo sabemos y muchas ocasiones no lo queremos saber tampoco. Porque es más fácil venir a la iglesia y salirnos a la iglesia. Más fácil venir y sentarme o escuchar el sermón e irme otra vez. Engordando espiritualmente, pero nunca tomando la autoridad que nuestro Señor, Él quiere. Él está diciendo, dice la palabra de Dios claramente, hermanos. Con Dios no podemos jugar. Dice la palabra de Dios, dice, el que no está conmigo desparrama. Y esas son las autoridades que nosotros tenemos. ¿Ve? La palabra atar, y como dice, todo lo que sea atado en la tierra, ¿verdad? La unidad, todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Y estaba yo sacando qué es la palabra esa. Entonces la palabra atar significa poner límite. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegas. El sentido puede ser limitar mediante la autoridad de Dios a cualquier actividad del enemigo. O volverla impotente. No, aquí ya no vas a hacer nada. Eso es la palabra atar. De aquí te pongo una raya, no pasas. Y la palabra griega desatar significa deshacer, destruir, disolver o desactivar. Toda la obra del enemigo por medio de la palabra de Dios, cuando dice, ¿sabes qué? Yo desato a esta persona, yo desato esto que está aquí. Aquí se está haciendo, destruyendo, disolviendo, desactivando cualquier cosa que el enemigo haya puesto en aquella persona. Por eso tenemos que tener la autoridad. Y si no sabemos de la autoridad, hermanos, pues ¿para qué? Sería como un policía que ando con macana, ando con pistola, pero nunca hago nada. Nunca puedo, miro el peligro y corro. Entonces, ¿de qué sirve que tenga la autoridad? La autoridad fue delegada porque para que un policía tenga el abache, tenga la pistola y la macana, fue dada una autoridad por alguien más que está más grande que él. Por un presidente municipal o por un juez o por lo que sea, pero se le dio una autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Él fue el que dijo, a ti te doy la autoridad. ¿Ve? Ahora, en muchas ocasiones nosotros tenemos la culpa, porque como leeré, no queremos aprender. En el poder que Dios nos da, que está en Mateo 12, 28, ¿verdad? Ahí nos dice claramente, dice la palabra de Dios, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Otra vez, hermano, el reino de los cielos es poder. El reino de los cielos es autoridad. Dice la palabra que los valientes arrebatan el reino de los cielos, hermano, porque hay una gran lucha entre el enemigo y nosotros. Pero ellos sí saben lo que son. Ellos sí saben en lo que creen. En muchas ocasiones nosotros no sabemos, tenemos 15, 20 años en la iglesia y no sabemos ni cómo defendernos. Y no nomás nosotros, ni a nuestros hijos. Solo que, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Tenemos que tener la autoridad. Aquí donde está hablando en Mateo 12, 28, dice, entonces le fue traído a él, a Cristo Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Imagínense, primer lugar está bien endemoniado. Segundo lugar está ciego. Tercer lugar está mudo. Y era un hombre que hacía desastre tremendo. ¿Ve? Y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Será Jesús? ¿Sería el que llamaba aquello? Todo esto dice aquí, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata y después saquear sus bienes? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no está, desparrama. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener. Ahora, pues usted posiblemente diría, ay hermano, pues yo también echo demonios fuera, esto y lo otro, y yo también sano a los enfermos. Deje de decirle una cosa, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser una persona reverente a Dios, tiene que ser una persona que esté sometida a Dios, porque hay un peligro tremendo, hermanos, hay un peligro tremendo. Hay un peligro que hasta yo tiemblo completamente cuando yo oigo de eso. Dice la palabra de Dios que cuando estemos delante de la presencia, dice que nos separará a un lado. Y dice que a aquellos les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. Señor.
nosotros hicimos milagros, si nosotros echamos fuera demonios, si nosotros pusimos las manos sobre los enfermos y sanamos, profetizamos en tu nombre. Él dice, yo no los conozco. Primeramente, una de las principales cosas es que tenemos que tener nosotros una comunicación con Dios. Tenemos que tener la autoridad de Él por medio de la obediencia a Él. Nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, pero si no también no nos sometemos. Dios es fuego y Dios es fuego consumidor también. Solo que aquí estamos nosotros para enseñarle usted. Si usted necesita estas hojas, si usted necesita esos estudios, yo se los puedo mandar gratuitamente. Usted nomás en el teléfono donde está el 738-1352 nos habla, nos da la dirección. Si está la maquinita, ponga claramente yo soy el nombre de usted, la dirección y el zip code. Y si vive aquí en San Antonio, se lo mandamos. Porque tenemos la necesidad de que usted esté aprendiendo lo que a nosotros nos ha dado Dios. Si dice la palabra de Dios, de gracia te di, de gracia da. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Ve? Por eso estamos hablando. Hay muchas cosas que, como leeré, que nosotros podemos tener en la autoridad espiritual, pero tenemos que tener la fe primeramente. Tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que sacarnos, ¿verdad?, de cualquier cosa de la carne. ¿Por qué? Porque esa nos podría estorbar también. ¿Ve? Hay una cosa tremenda, hermano, la palabra de Dios depositada en usted. La palabra de Dios depositada en usted, imagínese. Ayer hablábamos y mirábamos y estudiábamos la palabra en Hebreos 4, y decíamos nosotros, qué tremendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Él. Pero luego miramos nosotros otro versículo y que está enseguida, y entonces miramos nosotros, ¿verdad?, otra palabra en Santiago, y en Santiago dice, la palabra dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que seas sanados. Y fíjese la palabra, y la oración eficaz del justo puede mucho. Aquella palabra que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí dice, esa palabra viva y eficaz en las manos o en la boca de un justo puede mucho. Dios brindándonos toda su palabra. Dios brindándonos todo lo que Él tiene, las armas que Él tiene, la manera en que nosotros podemos defendernos de nuestro enemigo. Acuérdese, es un enemigo invisible, lo va a tener por todo el tiempo lo va a tener. El apóstol Pablo lo habla claramente y le dice, ser sobrios, le está hablando a usted y a mí, le está hablando a la iglesia, y velar, porque tu adversario, tu enemigo, el diablo, como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Eso le está diciendo a usted y me dice a mí. Si nosotros no estamos en la palabra de Dios, si nosotros no entendemos la autoridad que tenemos, entonces la palabra que está aquí se puede hacer. Porque tenemos un enemigo que está vencido, pero mientras usted no sepa que está vencido, mientras usted no sepa que tiene la autoridad, entonces este enemigo, si usted agarra su carro y viene por la calle Culebra, aquí dice, ten cuidado, dijo, porque tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente por la calle Culebra buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que venir con esa autoridad que Dios nos da y con la confianza que tenemos en Dios, tomando esa autoridad. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, pero usted no la está ejerciendo. Usted está buscando que alguien ore por usted. Usted está buscando que alguien, ay Señor, aquí estoy. Mire, Jesús, ven, Jesús ya no va a venir, hermano. Él vino y Él estuvo aquí. Él vivió entre nosotros, seres humanos, hermano. Y fue crucificado y muerto y resucitó al tercer día. Ya vino y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que usted, las oraciones esas que usted empieza a hacer, que Cristo ven, no hermano, no va a venir, Él ya vino. Y si viene es porque nos va a llevar, ¿ve? Pero ¿cómo leeré? Aquí la autoridad que estamos hablando, eso sería otra cosa. Aquí estamos hablando de la autoridad que usted tiene, de la autoridad que yo tengo. A Moisés le dijo, ya Moisés, ya párate de estar llorando y orando. Pues Señor, es que el ejército egipcio viene detrás de mí y ahora se me atravesó el mar rojo. El Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Pues una vara, pues úsala. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él usó esa vara? Cuando él usó la autoridad que Dios le estaba dando, se abrió el mar rojo y todo el pueblo pasó. Usted también puede hacerlo. Había otro hombre, ¿verdad?,
Dice que él puso el manto y se abrió el río Jordán. Dijo, Señor, cuando yo quiero doble unción cuando te mire que te vayas. Ahí estaba aquel Elías buscándolo noche y día. Yo creo que no dormía, porque le dijo, si tú miras, le dijo Eliseo, si tú me miras cuando yo me vaya, Elías le dijo, si tú me miras cuando yo me vaya, Eliseo dijo, te voy a dar la doble unción. Y ahí estaba ese hombre. ¿Pero qué? La autoridad delegada de Dios a Elías, ahora traspasada a Eliseo, y doble, hermanos. Por eso nosotros miramos cómo leeré todo esto. En la palabra nos enseña tantas cosas, hermano. Dice la palabra, hay veces que hasta me río cuando dice la palabra que el profeta le abrió los ojos a su criado, Giezi. Y cuando el criado vio, porque estaban rodeados completamente de los enemigos, dice, Señor, carros de caballos, carros de fuego, un ejército alrededor de nosotros. Le abrió los ojos para que mire, porque más grandes son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí él le abrió los ojos. Eliseo le abrió los ojos a su criado. Pero fíjese enseguidita en ese mismo Segunda de Reyes 6:17, dice que entonces ese ejército que estaba allí, que estaban rodeando la ciudad, que ya la tenían sitiada, como muchos de nosotros el enemigo nos tiene sitiados y no sabemos ni nos damos cuenta. Aquí dice la palabra que llegaron en la noche, cuando estaba oscuro. En el problema a usted lo sitea y a mí en muchas ocasiones también puede ser. Pero dice la palabra que entonces, aleluya, habló Eliseo. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que encegueció todo el ejército que estaba dándoles, que lo tenían sitiado, que lo tenían allí controlado. Y entonces la palabra de Dios dice que los llevó hasta el cuartel de los mismos, soldados del rey, del ejército del rey. Y dijo, ahora sí abran los ojos. Y abrieron los ojos y estaban cerrados. Hermanos, todos son autoridades para reconocer que el reino de Dios es una realidad. Pablo dice que había un hombre que se llamaba Barjesús, que no quería y no permitía que Pablo le hablara al procónsul de la realidad del evangelio, de la vida eterna en el evangelio. Y le dijo, hijo del diablo, ¿sabes qué? Vas a quedar ciego por un tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre? Quedó ciego, dice, andaba buscando como a tientas a ver quién le agarraba la mano para que llevaran. Hermanos, son autoridades que Dios nos ha dicho. Ahora, yo no le estoy diciendo que aquello que pasó allí, hay muchos enemigos, hay enemigos invisibles, hay enemigos humanos, pero usted tiene la palabra. Si usted no usa la palabra, ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Usted tiene que usar la palabra, porque ahí se le está dando. Mas yo creo que en la palabra está la vida eterna. Solo que aquí estaremos una vez más, la próxima semana estaremos nosotros dándole otra vez otro estudio. Si usted quiere estos estudios, se los regalamos gratis. Esta es la palabra de Dios, pero es la palabra de autoridad para un guerrero. Usted es guerrero, desde el momento en que se convierte a Cristo, usted es un guerrero. Y si no lo sabe, el diablo sí lo sabe, más vale que usted lo sepa también. Solo que nos miraremos la próxima semana en su programa La Biblia y las Tinieblas. Estamos diciéndole, por favor, llame, necesitamos conocer sus opiniones. El teléfono es 738-1352 y también podemos mandarle estos estudios gratuitamente, no le cuesta ningún centavo. Y acuérdese que tiene una cita divina el próximo viernes. Estaremos transmitiendo el programa de La Biblia y las Tinieblas. Es la palabra de Dios y queremos que usted ya no esté en tinieblas. Así que manténgase con nosotros. Muchas gracias por haber puesto su atención. Les habló su hermano en Cristo, Jesús, Juan Álvarez. Nos miraremos aquí la próxima semana. Dios me los bendiga. Amén y amén.